Hola a todos, bienvenidos al Eje Ambiente. Yo soy el doctor Juan Pablo Culleri, coordinador del mismo. A partir de estas breves introducciones a las clases, les estaré acompañando durante todo el cursado. Además, con los docentes del Eje, vamos a estar evacuando todas sus dudas. No duden en consultar en los foros. La clase de hoy se denomina Ambiente, Ambiente Saludable, Contaminación y Legislación. Las competencias que vamos a desarrollar son analizar el medio ambiente en el que se desarrolla el individuo y los objetivos son comprender las definiciones de ambiente, ambiente saludable y contaminación ambiental, identificar los distintos tipos de contaminantes, reconocer los efectos de las acciones antrópicas sobre el ambiente y la salud y conocer las políticas nacionales e internacionales para el cuidado del ambiente. Como ustedes saben, la asignatura Medicina, Hombre y Sociedad consta de 5 ejes, 4 disciplinares y uno que los atraviesa todo, que es el eje transversal. Entre estos 4 disciplinares están agrupados de acuerdo a los factores determinantes de la salud brindados por la LON. Es así que tenemos actividad física y alimentación dentro de estilos de vida, sistemas y equipos de salud en cuidado de la salud, y ambiente, que agrupa al ambiente físico, al ambiente sociocultural y a los factores genéticos que tienen que ver con la biología humana. ¿Qué importancia tienen los efectos del ambiente sobre la salud? La Organización Mundial de la Salud en el 2006 determinó que el 24% de la morbilidad, es decir, la cantidad de años de vida sana perdidos, se deben al ambiente, y el 23% de la mortalidad, es decir, muerte prematura, eran atribuibles a factores ambientales. Como podemos ver en esta imagen, la mayoría de las muertes y morbilidad por factores ambientales se debe a inequidades económicas. Fíjense que los países de África son los que mayor cantidad de casos por ambiente tienen. Ahora bien, ¿qué es el ambiente? El ambiente es un sistema conformado por los elementos bióticos, organismos vivos, y abióticos, energía, suelo, aire, etc. Es decir, el ambiente es todo lo que nos rodea. Además, las interacciones de todo lo que nos rodea entre sí y con nosotros. ¿Qué tipos de ambiente podemos identificar? El ambiente natural, que es el ambiente que se encuentra en la naturaleza, el ambiente urbano, en las ciudades y pueblos, y el ambiente rural, el que se encuentra en los campos. Si citamos al artículo 41 de la Constitución Nacional, dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Aquí tenemos un nuevo concepto, el de ambiente sano. ¿Qué es un ambiente sano o saludable? Según la Organización Mundial de la Salud, es aquel en que todos los factores físicos, químicos y biológicos externos a una persona y que pudieran dañar a la salud de los habitantes actuales o futuros de un determinado lugar se encuentra en un mínimo aceptable. ¿Cuánto es un mínimo aceptable? Depende del lugar, depende de la franja etaria, depende de los factores físicos, químicos, biológicos de los que estemos hablando. Pero todo esto vamos a ir viéndolo a lo largo del eje. Como ustedes habrán leído, toda la actividad humana que modifique el ambiente genera un desecho, es decir, produce contaminación. Pero, ¿qué es la contaminación? Se llama contaminación ambiental a la presencia, introducción o acumulación de sustancias, organismos y formas de energía que no pertenecen a un ambiente o que sobrepasan los límites de este. ¿Qué quiere decir esto último de sobrepasan los límites de este? Por ejemplo, en los cauces de río existen bacterias coliformes. Pero cuando se acumulan materia orgánica o desechos provenientes de la agricultura, promueven la proliferación de estas bacterias coliformes. Estas bacterias coliformes van a agotar el oxígeno que se encuentra en el agua, tornándola inviable, contaminándola propiamente dicho, ¿sí? Todos los agentes que contaminan se llaman contaminantes. ¿Cómo podemos clasificar a los contaminantes? Los podemos clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a su estado, en líquido, como las aguas hervidas, el petróleo, detergentes, en sólido, como los desechos
sólidos urbanos, industriales o agrícolas, o gaseosos como las emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc., provenientes de la industria, de la agricultura o de nuestra propia vida diaria. Según el tipo, en físicos, que son todas las fuentes de energía, como las radiaciones, el ruido, las vibraciones y la energía térmica. ¿Cómo la energía térmica puede ser contaminante? Pues bien, hay algunas industrias que necesitan de muchas cantidades de agua para enfriar su maquinaria. Cuando el agua atraviesa esa maquinaria, se calienta y esa agua caliente es vertida en un curso de agua. ¿Qué pasa aquí? El agua caliente va calentando ese curso de agua, contaminándolo de esta manera. Otro tipo de contaminantes son los químicos, que son sustancias químicas, orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas. Biológicos también pueden ser, como bacterias, parásitos, virus o especies invasoras. Las especies invasoras son importantes contaminantes del ambiente y se calcula que es la segunda fuente de pérdida de biodiversidad mundial. Además, tenemos los de tipo psicológico, que tienen que ver con la percepción del territorio y del hábitat. Son, por ejemplo, el espacio personal, el territorio, la intimidad, el hacinamiento. Y por último, los factores sociales, que tienen que ver con la interacción de las personas entre sí. Y acá tenemos bastantes estresores y terminología moderna para ello, ¿sí? Como son el moving o acoso laboral, el grooming, que es el acoso sexual a través de la internet, el bullying y estresores económicos. Además, podemos clasificar a los contaminantes de acuerdo a la rapidez de su transformación, como ser contaminantes no degradables, que son aquellos que no se descomponen por procesos naturales como el plomo y el magnesio, contaminantes de degradación lenta o persistentes, como son el plástico, el DDT, etc., y contaminantes degradables o no persistentes. Aquí entran todos los que son degradables por procesos biológicos y pueden reducirse fácilmente a niveles aceptables. Entran también los biodegradables. Además, y por último, podemos clasificarlos de acuerdo a dónde se desechan. Tenemos contaminantes que se desechan en la atmósfera, como los gaseosos, en el suelo, en el agua o bien en los alimentos. A lo largo de la historia, el hombre fue interactuando con el ambiente y modificándolo. Todas estas interacciones y modificaciones del ambiente produjeron contaminación y generaron enfermedades, ¿sí? Todas las enfermedades causadas por el ambiente tienen una clasificación de acuerdo a la extensión de la infección. Es así que tenemos unas enfermedades endémicas, como por ejemplo el mal de Chagas, que es una enfermedad que afecta a un país o una región en un determinado momento. O bien tenemos enfermedades epidémicas, que abarcan a muchas regiones y muchos países y que ocurre durante el mismo momento, como por ejemplo la epidemia de cólera de los años 90. Y finalmente tenemos a las pandemias, que es la propagación de una enfermedad en forma mundial, y los contagios son causados por el contacto entre gente, como ocurre actualmente con el COVID-19. Casi todas las enfermedades causadas por el ambiente son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos, ya sea de forma directa porque el ser humano es el huésped final del patógeno, o bien oportunistas o accidentales porque el humano nunca estuvo dentro del ciclo de vida del patógeno. De forma directa o porque el ser humano es el huésped final del patógeno, tenemos a la leptospirosis, a la toxoplasmosis y al virus Zika. Y accidentales tenemos a la Taenia solium, en el cual el huésped final es el cerdo, pero cuando el hombre come carne de cerdo infectada por Taenia, se infecta de Taenia solium. ¿Cómo se generan estas zoonosis? Primero, por la destrucción de los ecosistemas que funcionan como barreras naturales. Este es el caso de la leishmaniasis. La leishmaniasis vivía en el bosque chaqueño. Una vez que fue desmontado el bosque chaqueño, se trasladó el flebotomo, que es el vector, hacia las ciudades. Y ahí
comenzó con la expansión de la enfermedad. Esto propaga a los microorganismos, y otra forma es a través del tráfico de especies y mercados ilegales que facilitan el contacto de estas enfermedades con los humanos. Ejemplo más claro que el que estamos viviendo no existe. ¿Son comunes las zoonosis? La Organización Mundial de la Salud estima que existen más de 200 de estas enfermedades. Finalmente, vamos a hablar de la legislación ambiental o derecho ambiental. ¿Qué es la legislación ambiental? Es el conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos y el derecho común que funcionan para regular la interacción humana y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiental, hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana. En la Argentina están dispuestos de tres formas: la Constitución Nacional, con su artículo 41, y los convenios internacionales que tienen estatus de constitución, como ser el Convenio de Kioto, el Convenio de París y los demás convenios firmados por la Argentina. Las leyes, como la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, etc., leyes nacionales y las leyes provinciales que regulan ciertas actividades dentro de su territorio. ¿Cuáles son las actividades que tenemos para esta clase? Primero, responder, ¿qué es una zoonosis? Fácil, porque ya se lo respondí. ¿Qué otras zoonosis no pandémicas o epidémicas conocen? ¿Siempre son necesarios animales para que se produzcan las zoonosis? ¿Qué es el ambiente y qué es el ambiente saludable? En la zoonosis, ¿qué tipo de contaminación está en juego? ¿Qué tipos de contaminantes, verdad? Después, realizar una infografía sobre enfermedades pandémicas. Confeccionar una línea de tiempo indicando los eventos relevantes en la historia del hombre con el ambiente, utilizando ese programa, esa aplicación web que dice en la guía. Y comparar, ya sea con un cuadro, con el elemento que ustedes deseen, las enfermedades epidémicas y pandémicas narradas en el material bibliográfico. Además, considerando notas periodísticas y a partir de la legislación ambiental vigente en nuestro país, establecer cuáles normas fueron violadas y cuáles serían las probables. Todo debe ser entregado el día 17 de febrero.